Ahora, el proyecto de estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora de Chiriquí Grande y redes de abastecimiento provincia de Boca del Toro. Este es un proyecto que está diseñado para el distrito de Chiriquí Grande, para beneficiar al distrito de Chiriquí Grande, para dar aguas a la gente de Chiriquí Grande que tanto lo necesita. Y aparte de eso, el 70% de la población del distrito de Chiriquí Grande, en Nove y Puglé, es indígena, a la cual va a beneficiar este proyecto. Pero este proyecto también tiene incidencia en la comarca porque la toma va a quedar en la comarca y la planta potabilizadora va a estar construida en la comarca Nova Puglé. Es por eso que este proyecto trastoca la región Yocribo y el distrito de Chiriquí Grande, que es la provincia de Boca del Toro. Es por eso que estamos convocados el día de hoy para escuchar las exposiciones de parte del IDAN, de la institución del IDAN, que viene de parte del gobierno nacional y de la empresa que está ejecutando este proyecto, el consorcio RB Chiriquí Grande. Es por eso que hemos convocado el día de hoy a los delegados, a los representantes de las comunidades afectadas y también a organizaciones para que presenten su inquietud. Se convoca un Congreso Regional en Yocribo con el propósito de que todo aquel que tenga inquietudes, quejas, entonces se pueda ventilar, recomendar, y para que aquí podamos resolver en feliz término todas las inquietudes. Es por eso que se convocó este congreso y se hizo las invitaciones a organizaciones que tenían inquietudes para que estuvieran presentes, para que pudieran presentar, para que no diga mañana que la decisión fue del presidente del Congreso Regional a puerta cerrada con Rillacervi y con la gente del INAC. Es por eso que hemos convocado el día de hoy a validar este congreso y las ideas y lo que se proponga en el día de hoy de parte de las empresas y de parte del congreso. Cuando hablo del congreso es porque participan las autoridades tradicionales, los delegados y las organizaciones también cuando se convocan los congresos. ¿Para qué? Con el propósito de que todo vaya claro cuando hay una proyección en la comarca y que todas las inquietudes sean aclaradas. Para eso hemos convocado la sesión del día de hoy, para la cual yo les pido que ustedes estén atentos a la exposición que exponga el IDAN y la empresa que está desarrollando el proyecto, que sobre todo es para el beneficio de Chiriquí Grande. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Obvio, en todo proyecto durante su ejecución se van a producir molestias. Esas molestias, aunque sean momentáneas, sean recogidas y en un tiempo prudente puedan ser también resueltas. O sea, que se escuche a la comunidad, que no se sienta que el IDAN y el contratista arbitrariamente está haciendo su proyecto. No, hay un departamento social que tiene esa función de crear ese vínculo, ese enlace entre la comunidad y el IDAN para poder que nos transmitan directamente cuáles son las quejas, los inconvenientes o comentarios que tengan. Y obviamente también tenemos que cuidar mucho lo que es el ambiente. Por eso también se le exige a la empresa lo que es el cumplimiento de todas las normativas ambientales. Yo personalmente tuve la oportunidad de subir a la comunidad de Alto del Chorro y lo felicito, es un lugar muy hermoso, tiene mucho potencial y de verdad hay que cuidarla, y por eso nos comprometemos también a seguimiento de todas las normativas ambientales. La legalización de inmuebles del IDAN. Nosotros estamos en esta oportunidad, aparte de todas aquellas explicaciones técnicas, les ha brindado tanto el consorcio, que es el contratista del proyecto, y el personal del IDAN, de la parte de ingeniería. Nosotros venimos a explicarles a ustedes que si bien es cierto, se trata de un proyecto
que en un inicio, para poder de que arrancáramos el proyecto por temas presupuestarios y con el afán de que el IDAN quería tener participación y beneficiar a las comunidades del distrito de Chiriquí Grande y de Gironday, se tomaron ciertas comunidades, tal como lo hemos explicado acá. Ello no implica que no se vayan a tomar aquellas que nos hacen falta. Este es un proyecto que necesitamos arrancar, pero para poder arrancar y brindarle agua potable a todas las comunidades del distrito de Chiriquí Grande y de Gironday, necesitamos contar con el agua potable, el agua cruda, que la vamos a obtener con la autorización de ustedes, de parte de la toma de agua que se debe instalar en el río La Gloria. Si bien es cierto, nosotros estamos instalando, o pretendemos, mejor dicho, instalar estructuras dentro del territorio de la comarca, desde un inicio nosotros hemos tratado, y créanme, que creo que los miembros de la mesa, tanto el presidente Máximo Jiménez como el señor cacique regional Willy Jiménez y la cacica general, no nos dejarán mentir, hemos respetado las disposiciones legales que rigen la comarca Navegolí, tanto su ley 10 como la Carta Magna de ustedes. Tratamos de enfocarnos no solamente en respetar las disposiciones legales, sino también tomar en consideración la responsabilidad social que tiene el IDAN como promotor del proyecto con la comunidad que se va a ver afectada con la ejecución del proyecto, como lo es la toma de agua y parte de la planta potabilizadora, es decir, la comunidad de Alto Chorro. Para llegar a esta etapa en la que nos encontramos en estos momentos, nosotros atravesamos una serie de negociaciones con las autoridades tradicionales, porque no podemos dejar a las autoridades tradicionales de la comarca para tomar en consideración las recomendaciones y las solicitudes de las inquietudes de la comunidad y de los representantes de las autoridades tradicionales como representantes del pueblo norte. Esperemos que ustedes, que son los encargados en el día de hoy de analizar y discutir el proyecto que se les está presentando, el cual, créame, no es porque yo trabaje para el IDAN, sino porque lo vemos como un proyecto que está enfocado en brindarle salud a las comunidades y a todos los residentes del distrito de Chiriquí Grande y de Gironday. Agradecemos y aplaudimos que sean ustedes los miembros de la comunidad comarcal los que mantengan y con ese fervor y esa paciencia y esa buena voluntad que ustedes siempre han mostrado de cuidar el medio ambiente, de que otras comunidades de la República de Panamá no lo hacen. Nosotros queremos darles un reconocimiento a eso, y todas aquellas comunidades indígenas que no desde el arranque del proyecto no fueron consideradas, créanme que ya nosotros en el IDAN estamos anuentes de que todas esas solicitudes nos van a llegar y estamos ya preparados para dar inicio a que en su momento se autorice, ya sea que la ejecución se dé por parte del consorcio, que está ahorita mismo con la adjudicación del contrato, o a través de una nueva licitación para incluir aquellas comunidades que con el alcance de este proyecto no vamos a poderlas incluir, cosa de que podamos beneficiar a todas aquellas comunidades, incluyendo la de Pueblo 9, pues, como dijo la licenciada Nancy, nos hicieron una mención esta mañana de que están solicitando también el suministro de agua potable. Nosotros entendemos que toda comunidad que no recibe el suministro de agua potable está poniendo en riesgo la salud de cada miembro de la familia que reside en esta comunidad, y como es el objetivo y la obligación social que tiene el IDAN como una entidad del Estado, está el proporcionarle salud a los residentes de la República de Panamá, tanto nacionales como extranjeros, independientemente de la etnia o de la creencia religiosa que se practique. Es la obligación del Estado brindarle salud a las comunidades. Y por eso es que necesitamos poner esta planta de agua potable para poder arrancar con esa
facilidad de brindarle a todo el distrito de Chiriquí Grande, que tienen años de estar sin el suministro de agua potable, muchas comunidades abasteciéndose de pozos que no se sabe si están cumpliendo con el tratamiento adecuado. Nosotros acá vamos a poner el equipo técnico y el personal adecuado para que se pueda brindar esa agua potable a las comunidades que se vean beneficiadas con el proyecto. Bueno, de la parte de nosotros les agradecemos la participación de ustedes. Esperamos de que si tienen alguna consulta, alguna inquietud sobre el proyecto, ya sea técnico o legal, con mucho gusto nosotros, los representantes del IDAN o del consorcio, estamos en la disponibilidad de explicarles a ustedes cualquier inquietud, cosa que no queremos que se vaya con ninguna inquietud para sus casas, para sus comunidades, que todo lo tratemos de evacuar y atender en la mañana y en la tarde del día de hoy. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga a todos. Bueno, sí, respondiendo a su pregunta, este proyecto tiene dos estudios de impacto ambiental. Uno referente a la ruta de las tuberías y el otro referente a la construcción de la toma y la planta potabilizadora. Con respecto al estudio de impacto ambiental que respecta a la instalación de la tubería, ya lo tenemos aprobado y le puedo dar una copia de ese documento si usted me lo pide. Referente al estudio de impacto ambiental, categoría 2 de la toma y la planta de tratamiento, los documentos han sido o van a ser entregados esta semana al Ministerio del Medio Ambiente para que ellos ya aprueben o desaprueben este documento. Eso debía estar listo, digo yo, después de los carnavales.